Bueno, buenas tardes. Creo que ahora sí estamos en el aire, en YouTube, en Facebook. Bueno, hola Cristian. Finalmente llegó el día de presentar el libro, aunque sea por Zoom. El año que Ujú. viene nos promete presentar a esta encarnación Escurra, la caudilla, en vivo, con música, con todo lo que te gusta. Pero bueno, no podíamos dejar de presentarlo aunque sea en este formato. Gracias, Jorge Dorio, acá está con nosotros para también contarnos su lectura del libro y charlar. Vamos a charlar entre todos. Y bueno, Hernán Brienza, muchas gracias. Y Hernán, además de haber hecho su lectura del libro, es el director de la colección, es quien trajo el libro, a quien le agradezco también, porque en esta colección de caudillos que arrancó en 2018, que ya tenemos a López Jordán y al Manco Paz, nos faltaba una mujer y la incorporación de Encarnación creo que era algo muy importante para la colección. Bueno, como todos saben, este año fue muy difícil desde todo punto de vista, pero en la editorial también. Arrancamos nuestro servicio de novedades en agosto, tuvimos que reducir un montón nuestro programa. Y bueno, charlando con el equipo, estuvimos pensando qué libros no podían bajarse de alguna manera y queríamos que igual estén este año. Y bueno, estábamos muy enamorados de este libro de Encarnación y del personaje y lo pusimos en la categoría de urgente y dijimos lo vamos a sacar igual. Así que bueno, acá estamos presentándolo. Para todos los que quieran el libro está en todas las librerías del país. Les cuento a todos, los que no lo saben, las librerías están abiertas, vayan a las librerías, los van a atender, aunque sean algunas desde la puerta, en muchas se puede entrar y revisar un poco los libros. Y si no, también lo pueden conseguir en nuestra web, en editorialmarea.com.ar. También lo pueden conseguir en ebook, en todas las plataformas, Baja Libros, Amazon, Kobo, bueno, en todas las plataformas. Así que bueno, tienen muchas maneras de leerlo. Y bueno, quiero presentarles, les voy a leer brevemente. Tenemos tres personas con mucha trayectoria, a las que les agradezco que nos estén acompañando. Gracias Jorge Dorio es periodista, actor y escritor, casi todos lo conocen. Inició su carrera en medios en los 80, formando parte de ciclos con distintos referentes periodísticos nacionales, como Martín Caparrós, Juan Alberto Badía y Alejandro Dolina, en el programa radial La venganza será terrible. Publicó el libro La verba inflamada. Bueno, Hernán Brienza es politólogo, historiador, docente y periodista gráfico y radial. Ha publicado unos 20 libros, 5 de ellos en Marea. Eh, Loco Dorrego, Maldito tú eres, El golem de Marechal, La democracia de los bárbaros y Valientes. Este año publicó un libro de poesías que se llama La terrible sonrisa del vencido. Actualmente es titular del Instituto Nacional de Capacitación Política y director de esta serie de caudillos de nuestra colección Pasado Imperfecto de Marea. Y bueno, Cristian, el autor, es profesor de enseñanza media y superior en historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, trabaja en Página 12 desde 1988 y ha colaborado en diarios y revistas de arte, cultura general y política. Conduce el programa Resonancias, que se emite por Radio Nacional, luego de haber trabajado durante 3 décadas en varias emisoras del país. En 2019 publicó el libro San Martín, Rosas, Perón, Orígenes, Mutaciones y Persistencias de una trilogía nacional, publicado por la editorial Octubre. Bueno, gracias a todas, a todos y empezamos la charla. Jorge, ¿querés comenzar? Voy a comenzar sobre todo por un efecto que me produce el compañero Cristian Vitali, que es es decir, a ver, cuando vi el título nomás, o recibí la noticia de San Martín Rosas Perón, dije, ¿y cómo se lo va a arreglar este chabón para enfrentar un título como este sin decir los 22 lugares comunes que dicen incluso los antiperonistas, ¿no? Y fue una grata sorpresa ver que había otras maneras de abordaje. Y de manera inversa, cuando me enteré lo de la caudilla, dije, bueno,
cómo no se le ocurrió antes a alguien trabajar un tema tan determinante, sobre todo porque creo que el trabajo de Cristian tiene que ver con algo en lo que Hernán es una especie de faro para muchos de nosotros, pese a su juventud, y que tiene que ver con esto. A ver, digo, habitualmente está muy bien visto en las últimas décadas esto de que una persona llegada a cierta edad pueda como reconstruirse en el sentido de desarmar esa estructura que recibe de la familia, la escuela, en fin, que hablar de los medios, etcétera, a través de el psicoanálisis o terapias alternativas o el yoga o la meditación o cosas que yo desconozco en general, pero bueno, la religión, la militancia eventualmente. Digo, esto tiende, me parece que virtuosamente, a la búsqueda de una identidad más concreta, más verdadera, más real de cada uno. Ahora, es curioso que todas estas personas que uno ve con frecuencia en los medios hablar de la búsqueda de su propia identidad, no piensen que un dato determinante en la construcción de la identidad de un individuo es la identidad colectiva, es la identidad de la comunidad a la que pertenece. Y en este sentido es donde nos encontramos en un brete feroz. Uno de los problemas básicos de la argentinidad es saber justamente, saber de qué se trata. Creo que aquella pregunta de 1810 no fue respondida del todo nunca, y cada vez que fue respondida fue eventualmente manipulada. Tenemos una historia que tiene la curiosa paradoja de que triunfan las buenas causas y son apropiadas por el enemigo. Esto es algo así como si, no sé, supongamos, en la guerra de secesión, después de la victoriosa masacre del norte, se hubiese extendido el monocultivo de algodón por todo el país. Es una cosa bastante curiosa. Digo, aquí donde las guerras federales, entre federales y unitarios duraron bien poco, supuestamente, digo, terminó instaurándose un sistema unitario y con esas cosas miles de otras. Pero hay otra cuestión que creo que es la cruzada a la que se suma Cristian, y en la que, pese a que uno podría enumerar un montón de nombres, nombres que Cristian también recupera en su obra, digo, como gente como Fermín Chávez, o tantos otros, bueno, Roberto Balazo, digo, y insisto, es una legión, da la impresión de que el revisionismo no hubiera ocurrido nunca. Quiero decir, hay una marca en la a la que Cristian también se refiere un par de veces, que nos acecha a los que reivindicamos nuestra condición de nacionalistas populares, digo, o que reivindicamos la existencia de un ejército nacional, o que no creemos que un tipo vestido de uniforme sea necesariamente un miserable, sino que, bueno, nuestros principales referentes han vestido el uniforme de la patria. Digo, creo que esta es una de las primeras formulaciones. Da la impresión de que yo siempre imagino algún momento, allá por 1848, con el general San Martín ya casi ciego, dando vueltas en las agitadas calles de París y diciendo, puta madre, ahora una vez que uno logró más o menos la libertad de la patria, me viene a hablar de internacionalismo. Esto que es un mal chiste en todo caso, creo que hay un desfasaje en la forma en que no solamente se produjo la colonización ideológica de la Argentina a través de la introducción de corrientes de pensamiento con una perspectiva ajena, sino que además sucedió a destiempo. Sucedió a destiempo del mismo modo que las campañas de Nuestro nunca fueron compensadas con campañas de reivindicación. En el caso de doña Encarnación Ezcurra, digo que para mí además es un personaje fascinante a partir de uno de los primeros episodios de su matrimonio, que es esto de hacerse cargo de un pibito de su hermana, no la suya, Cristian, sino la de ella, ¿no? En el afer con Belgrano, ¿no? Que en medio de la moral de esa época habla también no solamente de esta condición patriótica de la figura de una mujer como Encarnación y de su compromiso político, sino de una mirada que tiene más que ver, diríamos, con esta concepción humana del mundo que con el lugar de la moral establecido justamente por las clases superiores. Creo que ahí es donde es difícil no emparentar la figura de doña Encarnación con la de Evita, en el sentido en que, yo creo que hay una cosa que la gente que se encarga de estas cruzadas, como la violencia de género, etcétera, debería tener en cuenta, y es que hay una categoría que tiene ese perfil entre chirle y tilingo, que es el de la categoría de primera dama, ¿no? Que ha sido siempre, en general, creo que ofensiva en términos de definición. No estoy pensando solamente en la gestión presidencial previa, donde la cuestión provocativa venía por la explotación infantil y ese tipo de cosas, sino en esta idea de la mujer
en términos decorativos. En una nación, una patria grande, en la que tenemos ejemplos a pasto de mujeres que han asumido el destino, que han tomado el toro por las astas abiertamente, incluso sin la necesidad de la presencia de un consorte heroico. Estoy pensando en Guadalupe Cuenca, por ejemplo, ¿no? Que hizo su propia construcción de mujer siendo viuda sin saberlo. Y bueno, en el caso de Encarnación Escurra, además, creo que sufre también esta especie de cosa que creo que es el verdadero origen de todos los males en la Argentina. Cuando uno piensa en la existencia de una grieta, creo que está adhiriendo justamente a esas miradas que nosotros, con las diferencias que nos pueden caracterizar, solemos combatir. Es decir, para que haya una grieta tiene que haber dos bandos en pugna, pero que pertenezcan a un mismo sistema. Esto es, hay una grieta cuando dos partes de un mismo todo se están enfrentando. Yo no creo que las guerras civiles de la Argentina, ni la confrontación que enfrentamos en este momento, y que tanto nos cuesta determinar, digo, cómo enfrentarla sin romper el frente interno, tienen esa especie de herida fundamental. No pertenecemos a lo mismo, no pertenecemos a los mismos intereses. La defensa de un interés externo inmediatamente elimina la posibilidad de pensar en una grieta. Y en ese sentido creo que el gobierno de Rosas ha sido trabajado, y esto además es explícito por muchos testigos de época, ha sido trabajado con una pericia, con una habilidad, con una maldad tan profunda, que hasta el día de hoy, incluso personas que son bastante inocentes de gorilismo, hablan de la figura de Rosas como una especie de monstruo. Me pasaba el otro día dando una charla acerca de la presidencia del general Roca, a ver, no seré yo quien lo reivindique tanto ahora, pero digo, al lado de Mitre me parece que es una especie de patriota para reivindicar, ¿no? Digo, en términos de cifras es alucinante pensar la forma en que se habla de la sociedad restauradora, de la mazorca, ¿no? Encarnada por Encarnación, justamente, y del gobierno de Rosas, si uno lo compara con todo lo que siguió a 1862. Quiero decir, no solamente el genocidio del Paraguay, sino la persecución política. Y en el caso de una mujer como Encarnación Escurra, se me ocurre también que hay algo que es muy molesto, y es que es una mujer sin, a ver, cómo decirlo elegantemente, sin meter la gamba, ¿no? Uno también se está deconstruyendo, si se me permite, sin ciertas contradicciones que algunas damas de la gente decente y principal asumen como un gesto de elegancia. Digo, hay una señorita o señora después, bueno, lo que le pasa a todas las personas, ¿no? Que envejeció y palmó en su momento, que siendo reivindicada por ser la primera en cantar el himno nacional, también puede dedicar un largo rato de sus escritos a, digamos, babearse por los rostros pálidos de los soldados del general Pack durante la penetración de las fuerzas inglesas en la invasión de Buenos Aires. Digo, en el caso de Encarnación Escurra, no existe este grado de contradicción, y no existe el grado de contradicción entre el ejercicio de la maternidad o de la conyugalidad y el ejercicio de la militancia. Digo, cosas que parecen haber sido descubiertas recientemente, y que personas como doña Encarnación ejercieron de manera tan contundente. La otra cuestión que me impresiona es que estas mujeres se nos van jóvenes, ¿no? Revista por ahí es el ejemplo más evidente y más brutal, pero en el caso de Encarnación Escurra no tenía 40 y pocos años, ¿no? Cuando muere. Y esto no solo afecta, naturalmente afecta la figura de un líder nacional, sino que afecta la vida de cualquier hombre, y sobre todo, la de una comunidad. Las orfandades que sufrimos cada vez que perdemos alguna de estas figuras, creo que anticipan malos tiempos, ¿no? Imagino la comunidad negra de Buenos Aires, imagino la cantidad de patas sucias que andaban dando vueltas por estos lares, ante la desaparición de quien era también, si no una banderada, cuando menos la protectora de los humildes. Y también está la otra cuestión de decir, esta gente no deja herederos o herederas, ¿no? Manuelita debe haber sido una especie de refugio interesante para el restaurador en los tiempos de Southampton, pero difícilmente pudo ocupar el mismo lugar que había tenido su madre en la vida histórica de Buenos Aires. Para no hacerla más larga, quiero decir que para mí siempre es una grata sorpresa ver cómo se les arregla el compañero Cristian para sacar conejos de la galera de la historia,
me parece que la dirección de la coalición del querido Hernán es una garantía. Y digo, lo mejor que puedo decir es que desde cualquier lugar que uno ocupe vamos a estar dispuestos a apoyar y sostener y difundir estas cosas porque no son para mal de ninguno, sino para bien de todos. Gracias, Jorge. Bueno, Hernán, no sé si querés comentar algo vos ahora. Sí, es difícil hablar después de Jorge porque Jorge dice todo rápido, dice mucho, con lo cual es mucho un y problema. rápido. Mucho rápido, aprovecha demasiado el tiempo. A mí, cuando empezamos con Cristian a delinear un poco el personaje, me pareció que era fundamental poder hablar de Encarnación Escurra, ¿no? Y él se metió de lleno. Y además, a mí me pareció que estaba bueno que se reivindicara una caudilla, que quien reivindicara una caudilla fuera un hombre, porque creo que también en la colección Constanza vamos a tener que trabajar con mujeres que escriban de hombres y mujeres que escriban de mujeres también, porque todavía nos falta Juana Zurduy, ¿no? O Delfina, la compañera del Pancho Ramírez para retratar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay que pensar cómo seguimos con esta lógica de hacer cruces que sorprendan, ¿no? Que sorprendan y que democraticen en serio y que nos pongan en un pie de igualdad en serio, ¿no? Creo que ahí hay un gran desafío para pensarlo en ese sentido, ¿no? Yo creo que una cosa que me llama la atención también y que hay una lógica de grieta, y que es algo que estoy pensando mucho respecto de cuál es la pelea de fondo en la Argentina respecto de los dos grandes trazos que es lo nacional y popular y lo liberal conservador, ¿no? Y yo creo que muchas veces buscamos la clave en la lógica de lo nacional, de lo popular, de lo antiimperialista. Y yo creo que en realidad la clave está en la segunda palabra del liberalismo conservador, ¿no? Yo creo que en la Argentina la gran batalla es por la modernización o la reacción, ¿no? En algún punto, releyendo a Jorge Abelardo Ramos, que él lo hace en clave marxista, pero también se podría pensar en clave post-marxista, si se quiere, o esa lógica de reacción y modernización, o revolución y contrarrevolución, ¿no? Digo esto porque cuando asume un gobierno de la línea nacional y popular, asumen las mujeres y también asumen los márgenes, ¿no? Asumen aquello que no está representado por la gente decente que gobierna cuando gobiernan los liberales conservadores, ¿no? A mí me llama mucho la atención que Mitre no haya tenido una Encarnación Escurra, o que Videla no haya tenido una Evita, o que eh, Alvear no haya tenido una Cristina, ¿no? O que no haya mujeres que puedan haber tenido un Néstor o un Perón en el liberalismo conservador, ¿no? Nunca aparecen mujeres ligadas al unitarismo o al liberalismo conservador, empoderándose, peleando de igual a igual con sus hombres, y digo con sus hombres a propósito, en pos de un destino colectivo, ¿no? Eso es muy interesante. Pienso en las grandes parejas de la historia y pienso en Guadalupe Cuenca, María Guadalupe Cuenca y Moreno, Rosita Campuzano y San Martín, Manuela Sáenz y Bolívar, ¿no? Manuel Padilla y Juana Zurduy, Delfina y Pancho Ramírez. Siempre son parejas que pelean por un destino colectivo, ¿no? Que pelean a la par, ¿no? Además, que muchas veces el cuidado y la retaguardia e incluso la vanguardia en otras está puesto en la mujer, ¿no? Es la mujer la que obliga al hombre a ir más allá, a profundizar las transformaciones políticas que tienen que hacer, ¿no? Encarnación es el elemento dinámico de la pareja con Rosas, es Encarnación. Encarnación es mucho más
interesante ideológicamente que el propio Juan Manuel, ¿no? Evita también va siempre un paso más allá en la confrontación que Perón, ¿no? Y Cristina también, uno podría decir que siempre intentó profundizar, siempre puso la pasión por encima de la racionalidad política, ¿no? Que ahí tal vez ahí hay una condición característica en los líderes populares argentinos, que es el aporte de cierta eh, racionalidad política en el sentido de moderación política, ¿no? En cambio, la mujer, quizás por ser la que está fuera de todo espacio político, es la que debe dar un salto más revolucionario y más transformador, ¿no? Es la que tiene que poner más el cuerpo. En el caso de Encarnación Evita, ese poner el cuerpo se la llevó puesta, ¿no? En el caso de Cristina y Néstor, no. El cuerpo se lo llevó puesto a Néstor, pero también es interesante plantear esas parejas como parejas colectivas, ¿no? Eso me parece interesante reflexionar. Reflexionar, reflexionar como dúos, ¿no? Hay mucha presencia y hay mucha presencia del amor, un término que nunca está analizado en la historia o en la política, ¿no? Salvo el peronismo, que vive hablando del amor y la igualdad, o Cristina, que habla del amor vence al odio. El amor no es un sustantivo que esté muy presente en la teoría política, ¿no? Y habría que hacer una teoría política sobre el amor, porque esto es para otro debate, pero el amor es mucho más interesante que la justicia social, es mucho más interesante que la igualdad, es mucho más interesante que el poder judicial. Digo, un político o una política actuando con amor es un político que entrega todo por aquello que hace, ¿no? En cambio, la justicia o la igualdad tiene límites, ¿no? El amor no tiene límites, ¿no? Cuando uno ama, entrega todo, ¿no? Entrega todo a un hijo, entrega todo a una pareja, entrega todo a un hermano, ¿no? El amor no tiene límite, ¿no? En cambio, la justicia sí tiene límite, ¿no? La igualdad tiene límite. Bueno, cuando estamos todos más o menos parejos, ahí hay un límite para la acción política, ¿no? El amor te diría que no hace falta ser iguales. Al contrario, el amor es una gran desigualdad, ¿no? Donde uno da todo y a veces recibe. O el otro da todo y uno a veces da algo, ¿no? Son muy pocas veces en las cuales el amor es igual, ¿no? En las parejas a largo tiempo hay décadas en las cuales ama uno más, décadas en las cuales ama la otra persona más, pero es difícil que sea igualitario, ¿no? El amor. Sin embargo, se sostiene en función de esas desigualdades, de esos desequilibrios y de esas injusticias, ¿no? Por lo tanto, el verso del amor y la igualdad de la marcha peronista es un verso que es muy interesante, porque a la igualdad le suma la entrega del todo, ¿no? Y yo creo que en este sentido, Encarnación, Evita, eh, son esa entrega del todo, simbolizan esa entrega total, ¿no? Simbolizan esa entrega total porque además hay una entrega total a su pareja, pero también al quehacer político de la pareja, ¿no? No se visualizan fuera de la política y no se visualizan fuera de la pareja, ¿no? Eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención de las grandes parejas políticas, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, eso lo que genera es una humanidad absoluta. Es imposible no hacer empatía con una pareja, ¿no? Es una gran historia de amor, una gran historia de cuento de hadas, ¿no? Las grandes historias de la humanidad son historias de pareja. Bueno, a María Magdalena la sacaron del Evangelio, pero también es una gran historia de amor, ¿no? Pero si uno piensa, no hay posibilidad de historia sin partener, ¿no? Sin hombre o mujer que acompañe. Y eso creo que también tiene que ver con la empatía que hace lo popular con esas parejas mandantes, ¿no? Mandantes y representantes también, ¿no? Porque allí, en esa lógica de la pareja, hay una lógica de la familia común, ¿no? Del hombre y la mujer común.
Y esa relación eh, humaniza, permite la identificación, permite la lógica de sentirnos iguales. ¿eh? Son una pareja como nosotros, no es un hombre que manda, no es un hombre solo en su poder, sino que es una pareja, ¿no? Hay además toda esa lógica de la familia, de papá, mamá, ¿no? Se puede también profundizar sobre esa lógica un poco, yo diría, naif respecto de la del paternalismo, del populismo sobre las masas. Yo no creo en eso, pero sí creo en esa sí identificación del hombre y la mujer común con esas parejas, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante Encarnación. Encarnación no es una caudilla sola, ¿no? Y lo que marca es que no hay caudillos solos, no hay grandes caudillos solos en la historia argentina. Los grandes líderes populares en la Argentina han sido acompañados por mujeres. Y no es que han sido acompañados de manera pasiva, de primeras damas, como decía eh, el amigo Jorge, sino que han sido sustantivas, que han sido quizás el corazón de esos liderazgos, ¿no? No es lo mismo Rosas después de Encarnación, como no es tampoco lo mismo Perón después después de Evita, ¿no? Y tampoco Cristina es lo mismo después de Néstor. Ahí hay algo, y ni hablar Isabel después de Perón, ¿no? Hay algo ahí en la ruptura de la relación amorosa que hace que la lógica de la alegría en la política también desaparezca, ¿no? Cuando desaparece la pareja, también desaparece la alegría en la política, también desaparece la humanidad en la política, ¿no? La posibilidad de la empatía en la política, ¿no? Y por último, bueno, decir un poco esto de que la muerte es jodida porque nunca mata a los malos en su apogeo, siempre mata a los buenos en su apogeo, ¿no? A Encarnación Escurra la mató la muerte en un momento en el cual Rosas la necesitaba, ¿no? A Evita la mató en el momento que Perón más la necesitaba, ¿no? A Perón lo mató en el momento que los argentinos más lo necesitábamos, ¿no? Y con Néstor pasó algo parecido, ¿no? Cuanto más necesitábamos a Néstor, también falleció Néstor, ¿no? No estoy queriendo decir, no quiero decir ninguna maldad, ¿no? Pero bueno, hay pocos liderazgos liberales conservadores, pero los gobiernos liberales conservadores que hacen mucho daño, generalmente nunca se los lleva la muerte, ¿no? Se lleva la muerte a los mejores, ¿no? La muerte debe ser gorila, ¿no? Debe ser antipopular, la muerte debe ser antipopular, ¿no? Yo creo, obviamente, todo esto es para decir que el libro de Christian es un gran libro. Es un gran libro porque detalla con una mirada, con una escritura muy ágil, muy simpática, algo que podría ser verdaderamente denso, ¿no? Algo que podría estar trabajado desde la historiografía. Cristian lo hace desde el periodismo, que es un poco el espíritu de la colección que hacemos con Constanza, ¿no? Pensar, este, más que historiadores, pensar periodistas que hagan crónicas históricas, ¿no? Porque también en esta lógica de generar empatía, las formas de escribir la historia también generan empatías con los lectores, ¿no? Y yo creo que Cristian con sus comentarios al pasar, son, son comentarios de pibe de barrio viendo una película en el Cele Lavalle a la noche. Estamos hablando ya De Wall. ya nos estamos cagando, nos estamos, No, pero se nos está está bien, está cayendo bien. varias sotas, pero tiene algo de eso, ¿no? Uno lee el libro de Cristian y esos comentarios son así, ¿no? Son como comentarios al pasar, como, mirá lo que hace, mirá la que se manda acá, ¿no? Ese tipo de comentarios que son muy frescos, ¿no? Son muy populares además, ¿no? Le agregan mucha picardía al texto, ¿no? Y lo hace muy vivibles. Así que yo estoy muy contento de este libro. También debo reconocer que estoy muy contento de la colección y de los libros que van a venir también. Eh, a mí me parece que esta es una colección necesaria y creo que con el paso
de los años esta colección va a ir creciendo no solamente en los próximos números, sino que también estos números van a tener una vuelta de página, no una vuelta de página, sino una vuelta de tuerca con el paso de los años, ¿no? Yo creo que va a quedar con mucha más presencia cuando tenga forma de colección, y creo que esa forma de colección va a haber que explotarlo de alguna manera a Costi, porque creo que vale la pena que esté en la mayoría de las bibliotecas de todos los, al menos de los que se asemejan a pensar como nosotros, ¿no? Así que Cristian, Constanza, gracias por la oportunidad de poder ser el primer lector, no sé si el primero, pero entre el primero y el segundo lector del libro. Sí, de los capítulos que fuiste mandando, eso sí, fui el primer lector. Sí. Pero El rompecabezas. sí, del rompecabezas, sí, ese sí. Queridos amigos, perdón que te interrumpa. Por supuesto, cada vez que habla Hernán se abren 200 ventanas que yo ya estaba pensando digo, en Aquiles y Patroclo para meter alguna cuña rara ahí y todo lo demás. Pero no, fuera de broma. Realmente esta idea del amor me dejó flipando en colores, como decía un amigo gallego. Yo tengo que entrar en un Zoom en 5 minutos, así que quería agradecerles, Costi, bueno, Cristian, Hernán, por supuesto, a todos ustedes esta presencia aquí. Espero que la próxima sea en vivo, en directo. Hace unos 12 años, Hernán, que comimos el último asado, me parece, en la casa de algún amigo. Teníamos hasta un cantor de tango al lado y todo, imagínate. Mirá, creo que fue en la casa de Guillermito Fernández. No era en la casa de él, pero estaba él, por lo menos, Sí. y no lo obligamos a cantar. En un momento de borrachera quisimos, pero ahí fue que nos echaron, como sucede siempre. Pero bueno, quería decirte, Cristian, una vez más, la alegría que a uno le produce esto, desde ya la invitación abierta para vayan a laburar, que es parte es una extensión de tu casa también. Costi, bueno, vos sos creo con la que menos he hablado, pero obviamente cuenten para la coalición con el programa y con todo lo que uno pueda aportar. Y yo ahora, Gracias. elegantemente voy a hacer mutis por el foro para pasarme otra cosa, que tengo un joven asistente que es el que me va a explicar cómo diablos hacer esto, que no crean que a un hombre mayor le resulta fácil. Compañeros, muchísimas gracias y un gran abrazo peronista. Muchas gracias, Jorge. Un segundo, mira, un segundito más. Sí. Lo de sacar conejos de la galera de la historia me mató. Te agradezco infinitamente, entre otras cosas. Sacar conejos de la galera de la historia. Lo puede decir Dorio solo esta imagen. ¿No? Esta metáfora. ¿Cómo hace uno para sacar conejos de la galera de la historia? No me la creo yo igual, pero me encantó el piropo. Bueno, agradezco un montón, che. La verdad no soy hombre de piropear Nueva. No soy tan antipático como Hernán, pero estoy ahí nomás respecto de este asunto. No regalar sonrisas al cuente. Así que, querido, es un placer y es hacer absolutamente sincero los comentarios. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho que hayas estado. Por favor, compañeros, hasta prontito. Gracias. Qué grande Dorio, ¿eh? Bueno. Qué gran personaje. Sí, perdón. Como habla muy rápido, realmente dijo un montón de conceptos. Yo estuve anotando y no daba abasto porque tiró muchos conceptos en su intervención. Y es complejo, por supuesto, sí, también sí. Hernán, brillante, realmente brillante. Anoté todo, ahora vamos a tuitear. Fue realmente brillante. Así que bueno. Es complicado. Sí. No, decía, es complejo hablar después de Hernán y de Jorge, digamos, como te van ocupando todos esos huecos, ¿viste? Por dónde meter. Uy, ya lo dijo. Uy, lo acaba de decir Hernán, ¿viste? Uy, lo acaba de decir Jorge. Pero el libro lo escribiste vos, así que... Claro, exacto. Sí. Vamos a tratar de meternos en algún win. A ver si saco esos comentarios que dice... La grabación se ha detenido. Esta reunión está siendo grabada. La grabación se ha detenido. No sé por qué. Escuché algo medio raro. No sé si ustedes lo escucharon. Algo del Zoom. Era como, pero bueno, sigamos. Se ve que algo técnico del Zoom. Decía algo que se había detenido la grabación. Algo en inglés. Bueno, decía que me toca esta parte difícil. Que se sigue transmitiendo. Nos siguen viendo en YouTube y en Facebook. De hecho, acá tengo algunas preguntas que después les voy a ir pasando.
Bien, bien. Decía que es complejo, digamos, o me resulta un poco difícil hablar después de Hernán y de Jorge, porque yo como buen pibe de barrio que soy, que lo definió Hernán, digamos, al leer el libro, se dio cuenta entre líneas, digamos, desde qué lugar, ¿no?, uno escribe o uno habla. Nunca me imaginé que iba a estar en una presentación de un libro con Hernán y con Jorge. La verdad que no, esa es la posta, digamos, ¿no? A veces nos cuesta creer que podemos llegar a tener la oportunidad de estar en una situación así, porque uno no lo proyecta, no lo piensa, las cosas se van dando, ¿no? En mi caso, no sé, a mí me emociona mucho todo esto porque yo nací en una familia muy de clase obrera de Herli. Mi papá era albañil, mi mamá ama de casa, o como se le diga ahora, digamos, ¿no? Sostén de hogar. Y la verdad que nunca imaginé una situación así, como varias situaciones que se me están dando y que me parece como increíbles. Y está buenísimo que Hernán lo haya leído ahí así, en esa clave, ¿no? Sí, parece un pibe comentando con los amigos, digamos, una película que está viendo en la Valle de Wall un sábado a la noche, porque de eso uno también se hace, ¿no? Eso de las conversaciones con la barra querida todos los miércoles. Y de esto que con la familia, digamos, con los amigos en el barrio, eso, que uno se junta todas las semanas a comer con los amigos y aprende muchísimo, digamos, ahora nos están viendo todos ellos a través del Zoom y saben de lo que hablo, digamos, ¿no? Te forma mucho, te forma, yo diría, no podría comparar con la formación universitaria, pero te forma a la par o más. En el sentido de esto que decía Hernán, quiero tomarlo para introducir, digamos, mis palabras sobre el libro, del amor, ¿no? El amor es un motor esencial. Yo hablo mucho del determinismo de la emocionalidad, digamos, ¿no? Esta palabra de, bueno, ¿qué es lo que determina la existencia? ¿Qué es lo que determina la realidad? ¿Qué es lo que determina el hacer? A mí me parece que la emoción, lo que conmueve, aquello que no es asible, digamos, son un motor esencial, son como el primer motor que diría Aristóteles, qué sé yo, son un impulso para el hacer, que no creo que lo tengan otras instancias de la vida humana. A mí me parece que hablar de la emoción o de la emocionalidad o de lo que nos conmueve como el punto de partida para el hacer es una buena manera de empezar a enamorarse de los personajes que uno trata, digamos, ¿no? Ya sea escribiendo una biografía, escribiendo una nota periodística, en mi caso, ¿no? Escribiendo lo que fuere, digamos, haciendo un programa de radio. Si no existe eso, estamos en un problema. Estamos en un problema porque se transforma la escritura o se transforman las palabras en algo vacío, en algo absolutamente racional y técnico que no contagia, no genera empatía, no genera esa cercanía con el otro, con la otra, digamos, ¿no? Estás como en un laboratorio analítico frío, que por lo menos a los que venimos de una escuela barrial o de una escuela en la cual las relaciones humanas vinculares y cercanas son tan fuertes, no nos mueve a nada, digamos, ¿no? Es como una inteligencia vacía. Entonces, por eso me encantó lo que decía Hernán de esto de que el amor es como lo más importante en este plano. No estoy hablando de un tipo con un moñito y un ramo de flores, ¿no? Digo, en términos románticos, verdadero, del amor como iniciador, como origen del hacer, de la acción y del pensamiento, ¿no? Hay primero una emoción y después un pensamiento. Entonces, esto me parece que nos introduce bien a la vida de Encarnación Escurra, porque Encarnación Escurra un poco es eso. Quiero aclarar, primero agradecerte, Constanza, porque arranqué por otro lado, agradecerte la posibilidad de que hayamos podido publicar este libro en Marea. Después a Jorge, bueno, ya le agradecí por su participación, y a Hernán, que fue el que me ofreció hacer este libro, una charla que habíamos tenido, creo, después, una nota que te hice para el página sobre la Argentina imaginada, sí, sobre tu libro, ¿no? Sí, después sí. nos quedamos charlando un ratito y me dice, ¿por qué no te escribís algo? No sé, escribite, pensate un caudillo o una caudilla. Me parece que él dijo caudilla ya. Y
yo pensé primero así, de reflejo, café de por medio, así instantáneamente, pensé en Manuelita, porque ya había escrito San Martín Rosas Perón, que es mi libro anterior, y medio que fue lo primero que se me apareció, y me dice Hernán, no, hacete Encarnación. Bueno, vamos a hacer Encarnación. Lo primero que pensé es, digo, ¿dónde busco info sobre Encarnación para, digamos, para hacer una biografía fundamentada, con la fuente citada, con todo lo que hay que hacer, digamos, cuando uno se propone escribir una historia? Y bueno, quiero darle el crédito a Hernán porque él fue el ideólogo de que hayamos escrito Encarnación, digamos, ¿no? Quiero aclararte que no me acordaba mucho. Sí, No me sí, sí, acordaba cómo sí. había salido. Yo creo que fue así. Creo que fue que andabas con ganas de proponer una caudilla, yo te dije Manuelita, me dijiste, no, mejor Encarnación. Algo así fue la conversación, pero bueno, es digamos, un comentario entre casa, ¿no? Que tuvimos con Hernán, que es el origen de este laburo. Y decía entonces que Encarnación me pareció fascinante cuando empecé a encontrarme con las fuentes, que no son muchas, pero digamos, hay unas cartas que fueron publicadas en 1923, eso es toda la correspondencia que ella tiene con Rosas entre 1833 y 1834, así, ahí hay mucho para desglosar, digamos, ¿no? También hay un libro que es muy bueno, que es de María Sáenz Quesada. Bueno, me fui encontrando con algunas fuentes que están ahí citadas, por supuesto, en la bibliografía, con uno de Lucio Mansilla, que está muy bueno para laburar porque él recuerda, él es el sobrino, Lucio Mansilla, hijo, ¿no? Mansilla, el militar rosista, digamos, de obligado, ¿no? Sí. Y el hijo, que es Lucio Mansilla, que fue un dandy, un escritor, que viajó por toda Europa, que escribió una excursión a los indios ranqueles. Tiene un libro que se llama Rosas, una fuente importantísima, que él como sobrino relata episodios, digamos, de la vida de cuando él era chico y prácticamente se la pasaba jugando con Manuelita Rosas, con Camila O'Gorman, ¿no? Eran todos amiguitos, con Priliano Pueyrredón, que fue el que pintó, digamos, el que hizo el retrato de Manuelita, digamos, ¿no? Eran todos chicos, digamos, de clase acomodada que jugaban en la casa de los Escurra, ¿no? De la familia Escurra, y él de ahí saca un montón de recuerdos y me permite entrarle a Encarnación a un momento bastante difícil de la vida de Encarnación, que es su infancia o su juventud. Prácticamente no había fuentes sobre eso. Sí, después, cuando empiezan a conocerla, digamos, si hay gente que empieza a escribir sobre ella, más allá de las cartas, sí. Pero en ese momento digo, ¿cómo hago la primera parte, no? Cuando nace, la familia, cómo era cuando era niña, cuando era joven, cómo se conoce con Rosas. Bueno, entonces quería citar, digamos, la importancia de algunas fuentes nodales para, de alguna manera, legitimar el contenido del libro, digamos, ¿no? Todo el libro está totalmente fundamentado en las fuentes, de donde salieron las... No es producto de la imaginación, no es una novela, ¿no? Está todo documentado. Eso por un lado. Después, ¿qué aristas de Encarnación resaltar? ¿No? Porque se plantea como una biografía, es decir, bueno, empezamos a contarla desde que nace hasta que se muere, y todo lo que pasó en el medio, ¿no? ¿Qué aristas resaltar? ¿Dónde ir? Por supuesto que lo que proporcionan las cartas de ella es el eje nodal del libro, digamos, el capítulo 4 o 5, donde a través de sus cartas uno ya tiene la constancia, digamos, uno ya toma verdadera dimensión de lo que significó ella para la política de la Confederación Argentina. Digamos, fue una militante y fue una activista política como pocas, yo diría casi ninguna en el siglo XIX, en el nivel que se manejó ella. No estoy hablando, por ejemplo, antes Hernán citaba, ¿no? Otras mujeres muy importantes del siglo XIX, como Guadalupe Cuenca, Macacha Güemes, Juana Zurduy, las anoté porque no me las quiero olvidar, la Delfina, digamos, claro que fueron mujeres muy importantes en esa Argentina en estado de embrión. Pero me parece que en el nivel que actuó Encarnación Escurra no encontré a nadie. No encontré a nadie porque hay muchas fuentes, sobre todo de diplomáticos extranjeros, que les llamaba la atención el activismo político, el tesón, el temple, la energía de Encarnación, que dicen, no conocemos mujer en el mundo que haya hecho esto, digamos, de
o por lo menos en el momento en el cual ellos vivían, porque nosotros tenemos que pensar que en un siglo tremenda, enormemente patriarcal, hay una mujer que es acompañada cuando se muere por 25.000 personas. 25.000 personas en unas exequias en el siglo XIX en la ciudad de Buenos Aires es una tremenda cantidad de gente. Digamos, la población total de la ciudad era 60.000 y la de la provincia de Buenos Aires, por lo menos hasta donde llegaba la provincia de Buenos Aires en esa época, superaba apenas los 100.000 personas. Por lo tanto, con las dificultades de comunicación que había en esa época, ¿no? Por lo tanto, 25.000 personas en unas exequias es tremendo. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde sale ese fervor? ¿De dónde sale esa admiración, ese fervor popular, ese acompañamiento, esa angustia, esa tristeza? ¿No? González Tuñón decía, frecuentemente citado, ¿no? Cuando el pueblo llora, que nadie diga nada porque está todo dicho, lo dijo cuando se murió Gardel. Bueno, esta frase es aplicable al sepelio de Encarnación como pocas personas en la historia argentina. Entonces me pareció profundamente importante, disculpen que yo voy tomando giros, bemoles, pero interpreto que se está comprendiendo a dónde quiero llegar. ¿Sí? Sí, sí. Sí, vamos, porque voy tomando así como zigzag, como curva. Pero digo, esas 25.000 personas que angustiadas asisten a las exequias de Encarnación, me llevan hacia atrás y me llevan a detectar que no solamente existe esa Encarnación que se reconstruyen a través de las cartas, que es la que organiza, lidera a la Sociedad Popular Restauradora, que después se convierte con algunas modificaciones en la mazorca, digamos, este es un proceso que se da entre 1833 y 1834, es decir, no es solo eso, sino que hay mucho más que eso. Digamos, hay mucho más que eso, porque imaginemos que una mujer, mientras su marido está de expedición al sur, esto ocurre entre 1833 y 1834, data histórica, Rosas, muchos lo deben saber y muchas, tiene dos gobiernos. Primero gobernador de la provincia entre 1829 y 1832, después hay un hiato que va entre 1832 y 1835, en el cual gobiernan Balcarce, Viamonte y Massa, y después vuelve Rosas al poder en 1835, ya como el líder de la Confederación Argentina. Esto es más historia, digamos, empírica, ¿no? Pero para ponerle un marco. Este proceso en el cual Encarnación se transforma, se convierte en una activista muy fuerte en términos políticos, sucede sin Rosas a su lado. O sea, Rosas está de expedición al río Colorado, digamos, ¿no? Con sus tropas, con sus milicias de gauchos, de indios, de negros, está en otro lado, está Encarnación sola acá. Si no hubiese sido por Encarnación y todo lo que ella hizo en la acción política directa entre 1833 y 1834, me permito dudar que no hubiese habido una Confederación Argentina al mando de Rosas. Porque fue impresionante e infatigable lo que hizo. Hay que organizar desde la clase alta, porque Encarnación viene de una familia muy acomodada, los Escurra, digamos, una de las familias más poderosas, austeras, pero más poderosas de esa parte del siglo en Argentina, con lo que después se llamaría República Argentina, logra una conexión, una empatía, vuelvo a esto del determinismo de la emocionalidad, digamos, con los sectores plebeyos, con los sectores bajos, con los negros, los orilleros, los mulatos, los gauchos, los indios. Es impresionante. Porque la Sociedad Popular Restauradora, que es lo primero que ella organiza y forma para defender el rosismo, digamos, con Rosas ausente, ante los embates de Balcarce y de Viamonte que se codiaban con los sectores liberales y unitarios, es impresionante. Digamos, la Sociedad Popular Restauradora, que es generada por un grupo de artesanos rosistas, clase media, lo que sería clase media en esa época, después se integra estancieros y socios de Rosas, y después ya con la mazorca empiezan a jugar en la arena política todos estos sectores bajos, digamos, todos estos sectores que nadie había tenido en cuenta nunca, salvo para las levas, o para la explotación, o para la esclavitud, digamos, ¿no? Después no habían tenido una participación política, o en algún momento álgido de la Revolución de Mayo, por ahí, ¿no?
son muy puntuales, los ejércitos sanmartinianos, pero nunca habían tenido una participación, digamos, en la arena política, en la definición de un poder político en serio. Los convoca Encarnación. Ella con la hermana María Josefa, que la nombraba antes la madre de Pedro Pablo, que es el hijo que tiene Manuel Belgrano, y María Josefa, que finalmente terminan criando Juan Manuel y Encarnación. María Josefa y Mercedes Rosas, que es la hermana de Juan Manuel, la acompañan a Encarnación a los sectores de las orillas, por eso hablamos de orilleros, de la ciudad de Buenos Aires, para aglutinar los sectores militantes que van a conformar después sí la Mazorca, que es una organización muy popular. Quiero hacer un paréntesis, cuyo nivel de violencia, me gustaría hablarlo con un liberal, digamos, conservador, un mitrista, ¿no? Cuyo nivel de violencia al lado del golpe unitario de diciembre de 1828 es un poroto. Digamos, la Mazorca, el nivel de violencia de la Mazorca no llega nunca a equipararse con aquel que tuvieron los unitarios que fusilaron a Dorrego. Esto es importante porque si no, no se entiende bien la historia, ¿no? Si no hablamos de las causas, de los efectos, de los orígenes, de los procesos, ¿no? Pero digo, es impresionante lo que logra formar Encarnación, ¿no? Y cómo le responde el pueblo bajo, cómo le responden los estamentos más bajos de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando te responde el pueblo, ya está, repito lo de Tuñón, ya está todo dicho, digamos. Si te responde el pueblo, está todo dicho, no digas nada. Por eso fue tremendamente popular el segundo gobierno de Rosas. En el primero, sí, pero el segundo gobierno de Rosas, si uno se lo pone a estudiar, tiene momentos de altísimo apoyo popular, de la baja, de lo que uno considera el pueblo, ¿no? Más allá de esta cuestión policlasista. Bueno. Entonces me pareció un personaje fascinante, hermoso, ignorado, omitido, que necesitaba un libro. Por eso vuelvo a agradecerle la posibilidad a Hernán, digamos, porque hay alguna cosita de Encarnación, ¿no? Pero a veces a estos personajes tan importantes de la historia, sobre todo en esta época de lucha por la reivindicación de género y demás, es importante volverlos a revisar, traerlos. Y esta comparación, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, Consti. Estamos bien, estamos bien. ¿Sí? Sí, adelante y podemos conversar un ratito más. Bien. Entonces, esta comparación que decía Hernán y también la arrimaba Jorge, con Eva y con Cristina, digamos. Hay, por supuesto, peligros contrafácticos acá, ¿no? Porque no es lo mismo comparar un personaje en algún nivel, digo, ¿no? Un personaje del siglo XIX con uno del XX, con uno del XXI, porque hay que tener en cuenta los contextos, los procesos. Estas se las doy a los que se van a oponer a este tipo de sinonimias. Pero después hay otras cuestiones que son mucho más importantes, que tienen que ver con el amor, con el sentimiento popular, que son, entre las rupturas y continuidades, son continuidades en la historia, ¿no? Y por eso uno puede establecer unas sinonimias, que es el epílogo del libro, digamos, ¿no? Entre estas tres grandes mujeres de la República Argentina. Ya dijo mucho Hernán respecto de su relación con sus hombres, ¿no? Pero yo me permitiría agregar que además uno las puede comparar desde muchos puntos de vista, hay muchas aristas para establecer esas sinonimias entre estas tres enormes mujeres de la historia argentina, enormes mujeres, ¿no? Y si me preguntás una, y te digo cómo la trataban los grandes medios. Es decir, me puse a leer los pasquines de la época de Encarnación, que había muchísimo, uno se llamaba Trapitos al Sol, el otro parecían Clarín y La Nación de ahora. Le decían Chupandina, Meretriz, la Negra Toribia, por su relación con los sectores, digamos, con las naciones, los afrodescendientes, digamos, ¿no? Pero es impresionante los improperios que la prensa, que en general es como dice en el inicio del prólogo Hernán, son los que tienen voz, digamos, ¿no?
son los que hacen la historia, es impresionante cómo fustigan a Encarnación. Es terrible, porque hay un componente patriarcal, digamos, profundamente machista, pero a su vez hay prejuicios de tipo político, de tipo sociales. El elemento social que encarna Encarnación, siendo de la clase que viene, del estamento que viene, es imperdonable para las clases altas de Buenos Aires. ¿Cómo que hace esta con los negros? ¿Por qué va San Telmo a los candombes? ¿Por qué está en las fiestas mayas, digamos, bailando con los tambores? ¿Qué está loca? ¿Qué le pasa? Entonces, todo ese componente que mezcla, digamos, una cuestión de género, una cuestión de clase, es muy visible y la transforma, digamos, en en una especie de blanco de los medios, o de la mayoría de los medios de la época, ¿no? Porque también había medios oficialistas, como la Gaceta Mercantil, El Gaucho, de un tal José Pérez, lo publicaba un tal José Pérez, digamos. Estaría bueno hablar un día de un tipo muy importante. Pero digo, impresionante las descalificaciones permanentes sistemáticas de la prensa de ese momento, digamos, contra Encarnación. Se lee en los paquines de la época con mucha claridad. Después, lo mismo sabemos que sufrió Eva, claramente, y lo mismo Cristina. Estos somos testigos directos, digamos, porque le hicieron 700 millones de tapas de diario en contra, bueno, todo un andamiaje del cual ya conocemos muy bien, digamos, de estigmatización. Bueno, digo, se pueden establecer estas líneas, estas continuidades históricas entre estas tres mujeres, y además fundamentarlo. No es una cuestión de que uno tenga ganas de hacerlo y lo hace. No, se puede fundamentar. Y se puede fundamentar también con fuentes empíricas, que así lo cercioran, con las causas que llevan a esos medios, digamos, a estigmatizar a estas tres mujeres, y también por una cuestión de empatía emocional. Quiero cerrar con esta idea. Me parece que el factor si bien hay otros factores que determinan también, ¿no?, la felicidad o la pretendida felicidad de los seres humanos, este es importantísimo, y las tres mujeres lo tuvieron, y cómo, ¿no? Porque yo creo que son, por lo menos en términos políticos, las tres mujeres más amadas en la historia argentina. Quería cerrar con esto que había abierto Hernán, ¿no? Encarnación, Eva y Cristina. Por eso Encarnación, acá creo que ya estamos. No sé si quieren tener algunas preguntas más específicas. ¿Está todo bien? A mí, a Hernán, a Consti. Gracias a vos, Cristian, y tengo acá algunas preguntitas y comentarios de la gente que está mirando. La gente está muy entusiasmada, la verdad que impecable los tres, todo lo que han desarrollado. Y yo me quedé pensando, ¿no?, que increíble estas figuras históricas y también las del presente, como que se suma una doble discriminación, digamos, ¿no?, solo por pertenecer al campo popular, pero sin duda su condición de mujer, así como genera esta empatía tal vez mayor y este amor en el pueblo, también genera una reacción mucho más fuerte, porque en el caso de Encarnación, como decís, venía de las clases altas, en el caso de Eva venía de las clases bajas y no tenía un padre conocido y demás, y daba igual, en los dos casos hubo un ensañamiento muy, muy importante. Bueno, me encanta que hayamos publicado a una mujer caudilla, porque ya de por sí, en todos los libros de los caudillos, tienen como una cuota de amargura bastante grande, porque por lo que sabemos cómo termina la historia, por las derrotas y por el desprecio hacia todo ese campo popular, que es lo que tratamos de levantar. Pero en este caso se suma esta condición de mujer que lo hace como mucho más sensible y mucho más vívido, esto que contás del lugar que le dan a Encarnación, ¿no?, en el relato histórico. Bueno, les cuento, a ver, acá Silvina Pecedoro dice: ¿cuál diría que fue la forma de hacer política de Encarnación Ezcurra? Algo se habló, pero por ahí podés ampliarle un poquito.
Sí, básicamente la forma de acción, era una acción política directa, digamos, ¿no? Que consistía en establecer alianzas. Hablo siempre del periodo 1833-1834. Pensemos que la actividad política concreta de Encarnación empieza después del golpe unitario de 1828. Ella ve las persecuciones, las torturas, los asesinatos de los unitarios contra los gauchos, ¿no? Gauchos federales, y eso habiéndose criado, digamos, prácticamente, o habiendo pasado buena parte de su vida en estancias cerca de gauchos y de peones de campo y de trabajadores, le genera una tremenda repulsión. Entonces empieza a querer hacer algo más en términos políticos, ¿no? Que acompañar a Juan Manuel. Y estamos hablando de 1828, 1829, ahí empieza la actividad política de Encarnación, pero es una actividad política que recién se va a ver ampliada, se va a intensificar entre 1833 y 1834, como contaba antes. Y principalmente su acción política, su actividad política pasa por este vínculo directo con los sectores bajos, con los sectores plebeyos, a quienes convoca a participar de la militancia rosista, casi cara a cara. Pensemos en una sociedad muy pequeña, con pocos habitantes, digamos, donde uno puede pensar que se conocían todos y todas, ¿no? La ciudad de Buenos Aires era muy pequeña en esa época. Y bueno, hace esa convocatoria yendo a los barrios, a las orillas, a los márgenes, tiene una profunda aceptación, digamos, ¿no? Y establece reuniones políticas tendientes a generar el retorno de Rosas al poder en su misma casa. Digamos, la casa de Encarnación Ezcurra, donde vivía con Juan Manuel y con sus hijos, con Pedro Pablo, con Juan Ignacio y con Manuelita, es como una especie de unidad básica, es la unidad básica central del rosismo, es donde se reúne a jugar al billar la Sociedad Popular Restauradora y donde después empiezan, digamos, a participar efectivamente los sectores que iban a formar parte de la mazorca, ¿no? Que es la militancia rosista por excelencia, es un brazo importante, popular, muy, muy, muy enraizado en el sentimiento popular y, digamos, y en cómo decirlo, y en los beneficios, digamos, que ellos pretendían en aquella sociedad, digamos, ¿no? Se organizan políticamente y esa organización corresponde, como decía antes, a Encarnación, a la labor incesante de Encarnación, que, hago un paréntesis, ella recibía mucha información de los sectores que conspiraban contra el rosismo por parte de una red inmensa que tenía de criadas negras, las que le pasaban los datos de los que conspiraban contra el rosismo, contra los federales netos, los apostólicos, eran las negras que trabajaban como domésticas en las casas de los unitarios o de los liberales, ¿no? Entonces, en base a esa información, ella generaba, digamos, esto que se ve muy bien en las cartas y que está en el libro, ella generaba, digamos, las estrategias para enfrentarlos, conociendo al enemigo, enfrentarlo, ¿no? Quiero hacer también otra aclaración. Es imposible pensar el siglo XIX sin la idea de la violencia. Es imposible. Digamos. Los unitarios eran tremendamente sanguinarios y violentos, los federales también lo eran, digamos, todo el mundo, claro, en una época de luchas civiles tremendas y de organización nacional, muy sectorizadas, no podemos pensar, digamos, una sociedad que tienda al pacifismo. O sea, sí, tendía al pacifismo, pero con la violencia como recurso hacia eso. Digo, porque es algo muy... Si no tenemos en cuenta esto, no entendemos los procesos que se dieron en ese siglo, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Y después indicarle, ella le va, en la correspondencia, le va contando a Rosas cuáles son las actividades de Miguel Ravelo, quiénes son los leales, por ejemplo, de Corbalán, de Santos Coloma, de un montón de personajes, digamos, que empiezan a aparecer, que la historia olvidó, de qué manera está operando Balcarce en contra de Rosas, por ejemplo, trata de bribón a Balcarce, se lo comunica a Juan Manuel, que lee las cartas en el sur y tarda en contestárselas, se la contesta recién en 1834 cuando estaba volviendo. En fin, resulta difícil sintetizar la obra política de Encarnación, porque es muy intensa, breve, pero muy intensa, muy profunda y determinante
para lo que después fue la Confederación Argentina, ¿no? A partir de 1835. Me pareció, No sé si contesté la pregunta, pero... Me pareció fascinante justamente la cantidad de documentación a través de sus cartas que hay, ¿no? Esto que vos decías de que Rosas no le contestaba, o sea, más allá de que genera, es muy interesante de leer cómo ella le va haciendo como los reclamos políticos, más allá de como esposa, ¿no? Pero muestra también, yo hasta leer tu libro tenía la idea de una gran influencia sobre Rosas ella y con este trabajo con la sociedad restauradora, pero no tenía idea de que ella estaba gobernando, porque él estaba en otro lado, ni siquiera le contestaba las cartas. O sea, me da la dimensión real de su acción política así directa y de su como una acción mucho mayor de la que yo creía, la verdad. No, es tremendamente intensa, incansable. O sea, la pasión que le pone Encarnación, digamos, al enfrentamiento. Ella tenía mucho miedo a los federales cismáticos. Todos sabemos que hubo una división en el Partido Federal muy fuerte, que fue entre los apostólicos o los netos, o los lomos colorados, que eran los seguidores de Rosas, y los cismáticos, digamos, los lomos negros, que eran precisamente cismáticos, viene de cisma, ¿no? Quienes querían provocar, según la mirada rosista, un cisma dentro del partido, y que muchas veces se aliaban con los sectores unitarios, nostálgicos del golpe del 28, digamos, ¿no? Los decembristas, que se decía. Entonces actuaban en conjunción, se aliaban, incluso los federales que ella le dice, por ejemplo, cajetillas, ricachones, que están le dice a Juan Manuel, están con vos por interés, los que valen son los de hacha y chuza, un capítulo lo titulo así me parece, ¿no? Marcándole que el elemento que tenía que tener Rosas para legitimar su poder era el elemento popular, no ese otro elemento acomodaticio, digamos que, bueno, rumbeaba para donde iba el poder, ¿no? El poder político. Eso es interesantísimo. ¿Cómo le marca Encarnación? Mirá, tus verdaderos aliados son estos. Y vos ves los nombres... lo que dice Cristian, perdóname que te interrumpa, pero es lo que le dice Evita Perón todo el tiempo. Exacto, ahí está. Solo tener leal el pueblo, ¿no? Exacto, sí, claro. Son los únicos que te van a seguir siempre, ¿no? Eso le dice Eva. Pero ahí habría que pensar esa relación entre la mujer, el lugar, ¿por qué la mujer del hombre con poder apuesta a que lo desposeído que es el pueblo sea lo único que le sea leal a ese hombre, ¿no? Digamos, ¿qué identificación hay entre el lugar de la desposesión del pueblo y de esa mujer, ¿no? Sí, este elemento popular, social, digamos, yo creo que es central para entender la Encarnación, digamos. Siempre le va marcando... De hecho, los nombres que aparecen en las cartas, que yo decía antes, son ilustres desconocidos, son gente de la baja, o son militares de bajo rango, digamos, ¿no? No son tipos que hicieron historia o muy conocidos como Facundo Quiroga, que de hecho sí, igual están en las cartas, pero, o como Dorrego, por ejemplo, ¿no? Miembros conspicuos, digamos, ¿no? De ese incipiente nacionalismo popular, sino que son personas, Miguel Ravelo, decía, ¿no? Corbalán es un poco más conocido, pero Santos Colomá, Leandro Alem, digamos, ¿no? Leandro Alem es el padre del fundador de la Unión Cívica Radical, digamos, ¿no? Que ve cómo, igual acá ya me estoy yendo un poco de tema, no importa, que ve cómo matan, digamos, Leandro Alem dice que tiene un trauma que lo va a llevar al suicidio, muchos interpretan eso, porque ve cómo cuelgan a su papá después de 1852, después del Caseros, digamos, por haber sido un rosista fiel, ¿no? Leandro Alem. Pero bueno, aparecen todas estas personas que vos decís, loco, ¿viste? ¿Por qué nunca se recuperaron? Si son el sustrato que hacen a los procesos políticos y sociales. Y bueno, eso tiene que ver con la historia sesgada, la historia que se hace, digamos, siempre mirando a las clases poderosas. Y Encarnación te muestra lo contrario. Gracias que están esas cartas. Creo que las recuperó Adolfo Saldías.
creo que Perdón. Manuelita se las dio, discúlpame, Consti, me Sí, parece sí. que Manuelita se las dio a Adolfo Saldías. Por eso permanecieron. Sí. No, quería me echar otra, como para ir redondeando. Acá hay una última pregunta que tal vez es más para Hernán, porque retoma un poco lo que estuviste hablando, Hernán, que dice, ¿cómo analiza la posibilidad de construir una teoría política del amor en la pareja Rosas Encarnación? Retoma un poco tu charla que nos dejó bastante inspirados a todos. Sí, es muy difícil porque no están todos los elementos presentes allí, ¿no? Algo fuimos tirando lo tira Cristian en el libro y también eh, como las cartas son de encarnación y como quien pone en juego el elemento del amor es la mujer, Evita también pone es Evita la que habla del amor a Perón, ¿no? Perón no, casi nunca habla del amor a Evita. Y en estas cartas de encarnación, nosotros lo que encontramos es la lealtad de ella a él, ¿no? No hay manifestaciones del hombre en términos del amor a esas compañeras. Sí lo hay, pero ahí habría que pensar bien cómo funciona esa lógica del amor entre las parejas, ¿no? Entre el amor y la política, ¿no? Eh, sin dudas me animo a pensar que la acción política del hombre también está en función de esa compañía, ¿eh? Y que esa compañía también marca la acción política del hombre. Eh, porque, porque el ámbito de lo doméstico es un ámbito con mucha influencia, ¿no? Es un ámbito de mucho compañerismo, ¿no? Donde cuando un líder así permite el juego político a su compañera, sin dudas hay ahí fuego y volcán político en las dos y esas mesas de cenas o de almuerzos son volcanes políticos, ¿no? Como decía Cristian, eran unidad básica, ¿no? Y yo creo que es inevitable pensar la acción del hombre no tramitada por la opinión o por el consejo de esa mujer, ¿no? Y de hecho, cuando uno analiza la acción política de Encarnación, es la que le avisa a Rosas lo que tiene que hacer, ¿no? En última instancia, la acción de Rosas está tramitada por lo que Encarnación le dice que tiene que hacer, ¿no? Por eso es muy interesante pensar esa doble vinculación y pensar cómo habría que hacer un análisis de pareja, de históricos sobre las parejas, cómo funcionaban y cómo tomaban determinaciones y cómo accionaban. Quizás puede llegar a ser más fácil por una cuestión de cercanía histórica trabajar a Néstor y a Cristina, ¿no? Eh, Porque además está más presente la lógica de ese poder compartido. En el caso de Rosas y de Encarnación podemos vislumbrarlo, ¿no? A través de libros como el de Cristian, ¿no? Y el de Evita y el de Perón también, ¿no? Porque el desafío de Evita del Cabildo del 22 de agosto del 51 no pudo no haberse llevado noches y noches de discusión y de debate, ¿no? Entre ellos. En ese sentido, imagino que debe haber mucha paridad, ¿no? Donde por ahí en lo público, por la época, por cómo son las relaciones humanas en cada una de esas épocas, el que pusiera la cara fuera el hombre, pero creo que en lo doméstico era de mucha mayor paridad esa discusión, ¿no? Pero es solo una hipótesis, habría que confirmarlo con un trabajo en serio, esto que estoy diciendo. Sí, sí, está el elemento ese, aparece rastreando fuentes, sobre todo la de Mansilla, la verdad que es buenísima ese libro de Mansilla. Digamos, confrontada con otras fuentes, digamos, que laburan los periodos más juveniles, tal vez de Encarnación,
¿no? En la infancia aparece, por ejemplo, un testimonio en el cual se enfrentaba a los hermanos varones de una manera muy intempestiva y le ganaba todas las discusiones. También discusiones con su familia. Hay toda una cuestión que tiene que ver con lo familiar, con lo vincular. Digamos, ella se pelea mucho con su suegra, con la mamá de Juan Manuel, con Agustina. Agustina no la quiere nada porque sabe que María Josefa, su hermana, había tenido un hijo ilegítimo con Manuel el Grano, entonces eso era complicado en esa época, en la época victoriana, ¿no? Abrumadoramente así patriarcal. Entonces tener una mujer así en la familia era causal de que te señalen con el dedo, sobre todo, digamos, en determinados estratos. Hay muchas situaciones, esa cuestión de fraguar para poder casarse, fraguar que hacerle creer a Agustina a través de una carta mentirosa, digamos, ¿no? Que Encarnación está embarazada para poder casarse, es impresionante, digamos, ¿no? Aparecen esas perlitas, esos detalles que ya te van marcando la ruta que va a seguir Encarnación, ¿no? No era una persona ni dócil, ni fácil, ni tenía nada que ver con el ideal de mujer de esa época, que era el del ángel del hogar, ¿no? Era otra personalidad, nada que ver. No sé si Bueno, hay Hernán, Cristian, creo que vamos llegando al final. Nos prometemos volver a encontrarnos en vivo, seguramente el año que viene, vacunas de por medio y haremos la presentación, tal vez con Jorge si se quiere sumar otra vez y con otros amigos y amigas. Les recuerdo a quienes nos están mirando que el libro está en todas las librerías del país. También lo pueden comprar por la web, en la web de editorialmarea.com.ar y en muchas otras webs. Y también está en audiolibro en todas las plataformas. Así que les deseo una buena lectura. Y bueno, Cristian, si querés cerrar. No, simplemente agradecer esta posibilidad, digamos, yo un poco dije al principio, para mí es un honor estar con Hernán, digamos, que además haya escrito el prólogo, compañero, todo. También Bueno, a ahí te Jorge. tengo que decir que es mi obligación. Bueno, está bien, no No te importa. quiero desilusionar, pero hice todos los prólogos de la colección. Está bien, no importa. Pero el mío también lo prologaste, así que me No, yo encantó. para no Y ser chanta, ¿viste? ¿Viste? Para decirte, no, 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 sí, no. La sinceridad ante todo. estuve muy bien con vos, digamos. No, sinceridad brutal, te agradezco también eso. A Costi, por supuesto, ¿no? Que le ha puesto mucha pila, digamos, a este proyecto. Agradezco que se haya podido editar también, publicar en este año tan complejo, tan difícil, a Jorge, a los muchachos que trabajan, ¿no? A Fernando, que también, a Víctor, que tuvimos un trabajo, Víctor Sabanés, que tuvimos un trabajo de edición importante, muy serio, digamos, muy comprometido, así que agradezco, me sentí muy cómodo por la forma que me trató y me trata la editorial, así que bueno, ese sería como el cierre, un saludo a la barra de Herley, a toda mi familia, a mi mujer, a los chicos, a Fabricio, a Lumila, a todos. Bueno, eso. Nada. Tengo que saludar a todo Herley, pero no tenemos tiempo, digamos. Tengo que saludar a todo el barrio. Pero bueno, nada, les agradezco un montón y bueno, les mando un gran abrazo. Bueno, un abrazo. Felicidades, feliz año, nos vamos despidiendo. Eso también, claro, Esta es sobre la todo. última presentación del año, así que cerramos este año tan raro, bueno, presentando este libro súper necesario. Gracias, Cristian, gracias, Hernán.